buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hacer un programa algo especial aprovechando que uno de los invitados más veteranos de este canal, me refiero a Fernando Paz, ha sacado su último libro que tengo aquí y que se titula Radiografía de Barbarroja, un análisis multidimensional de la invasión de Rusia, que ha publicado con los amigos de la editorial HRM. Como obviamente su visita es más que inminente, pues vamos a hacer un programa previo analizando las causas ideológicas de Barbarroja y de si de verdad tuvieron un impacto real en la campaña de Rusia. Entender la dimensión ideológica de Barbarroja no es nada sencillo, pues si dejamos de lado aspectos como los militares, los estratégicos, los económicos o los diplomáticos, los factores ideológicos se resumirían en dos, concretamente en el Lebensraum o espacio vital y en el anticomunismo. Comencemos explicando el Lebensraum. El Lebensraum jamás estuvo en el programa del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores alemanes, por lo menos hasta que tras fracasar el Putsch de Múnich e ingresar Hitler en la prisión de Landsberg, entonces decidió incluirlo en su ideario, tal y como dejó plasmado en su libro Mi lucha o Mein Kampf. Sin embargo, no fue él quien inventó este concepto, sino el difunto profesor Friedrich Ratzel, un geógrafo y antropólogo del siglo XIX, quien en 1897 adoptó este término para referirse a la supervivencia darwinista de las especies, pero llevada al plano político, en este caso defendiendo que la riqueza y el poder de un pueblo tan solo se determinan en base a su expansión territorial y biológica. Esta corriente darwinista o ratzeliana tuvo cierta acogida en el pangermanismo y en general en muchos sectores del nacionalismo alemán de finales del siglo XIX e inicios del XX, especialmente cuando tuvo que coexistir con otro concepto, el de la Drang nach Osten o empuje hacia el este. Si el Lebensraum defendía la expansión biológica, la Drang nach Osten indicaba dónde tenían que ponerla en práctica los alemanes, concretamente sobre las tierras eslavas del este de Europa al otro lado del río Elba, tal y como llevaban haciendo las órdenes teutónicas desde el siglo XII sobre el Báltico o Polonia. No obstante, con el paso del tiempo, la Drang nach Osten terminó adquiriendo un significado ambiguo, pues durante las últimas décadas del Segundo Reich no se entendía la expansión como biológica, sino más bien como una expansión de influencia política, económica y comercial, la cual no implicaba invadir países por la fuerza militar, ni mucho menos trasladar colonos, sino crear un espacio o una órbita de estados que diplomáticamente tuviesen preferencia por Alemania. De hecho, el término de Drang nach Osten fue usado cuando el Kaiser Guillermo II viajó por todo el Imperio Otomano y estableció una relación de amistad con esta potencia, exactamente igual que también volvió a utilizarse cuando trató de aproximarse a Persia y entrar sin éxito en el rompecabezas del gran juego con británicos y rusos. No obstante, sería sobre todo en tiempos del Tercer Reich cuando la Drang nach Osten adquirió nuevamente su dimensión de conquista y colonización a costa de los pueblos eslavos, plasmándose su puesta en marcha durante el diseño de la Operación Barbarroja. Sin embargo, y a diferencia de los pensadores del siglo XIX, más que el traslado de población a la Europa del Este, el argumento que realmente pesó en el Tercer Reich a la hora de obtener un espacio vital fue meramente económico. Así lo defendió ante el Führer el secretario de Alimentación y Agricultura Herbert Backe, haciendo hincapié en que los campesinos alemanes debían extraer el trigo de Ucrania. Del mismo criterio era también el general Georg Thomas al frente del Departamento de Guerra y Economía del Estado Mayor del Ejército, tan solo que éste entendía como más prioritario ir al Cáucaso y apropiarse de los campos petrolíferos de Maikop, Grozny y Bakú. A pesar de los elementos ideológicamente favorables a la Operación Barbarroja, muchos dentro del régimen manifestaron una opinión contraria, como por ejemplo el mariscal Hermann Göring o Fritz Todt, dos pesos en economía, quienes sabían que en caso de sumergirse Alemania en una guerra contra la URSS, los recursos que los alemanes obtuvieran en el territorio conquistado para el espacio vital no serían suficientes para paliar las carencias del bloqueo naval impuesto por la flota inglesa.
El motivo era que Alemania, al no poder acceder al Océano Atlántico debido a la guerra con Gran Bretaña, si atacaba a Rusia, automáticamente se autoaislaría de los países asiáticos con los que comerciaba a través del territorio soviético, como era el caso de Irán, Afganistán, Manchukuo o Japón, pero lo peor, perdería a uno de sus principales socios, que era la propia URSS. De hecho, tan solo en los meses previos al lanzamiento de la Operación Barbarroja, los soviéticos proveyeron al Tercer Reich de 632.000 toneladas de cereales, 232.000 de petróleo, 67.000 de fosfatos, 50.000 de manganeso y 23.500 de algodón, así como 900 kilogramos de platino y otras materias primas. Otros detractores del espacio vital, que en realidad no rechazaban la teoría sino más bien el lugar en donde aplicarla, eran los más conservadores, que defendían llevarla a cabo en las antiguas colonias de África perdidas en la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Alemán poseía Camerún, Togolandia, Tanzania y Namibia. Sin embargo, estos últimos eran una minoría marginal a los que Hitler detestaba, pues al ser él de un pensamiento mucho más continental que no marítimo, era contrario a poseer tierras tan alejadas de la metrópoli y mucho menos fuera de Europa, hasta el punto que llegó a afirmar lo siguiente: Nuestro Mississippi debe ser el Volga, y no el Níger. Vista la dimensión ideológica del Lebensraum o espacio vital para el lanzamiento de la Operación Barbarroja, pasemos a analizar el factor del anticomunismo. Atentos. Desde que Hitler llegó al poder en 1933, sintió la necesidad histórica de corregir el gravísimo error que había cometido el Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial, cuando para sacar a Rusia de la contienda y cerrar el frente oriental, había infiltrado a Vladimir Lenin en Petrogrado y financiado al partido bolchevique, que finalmente acabó haciéndose con el control de todo el Imperio ruso, además de amenazar con extender el comunismo al resto de Europa y el mundo. Queriendo enmendar esta equivocación, siempre trataba de sacar a relucir su anticomunismo militante, que no solo era una realidad dentro del Tercer Reich o en otros países del eje como la Italia fascista, Japón, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Eslovaquia o Croacia, sino que también lo era en muchas naciones neutrales y hasta del bando de los aliados, incluyendo la propia Gran Bretaña, tal y como había demostrado en el pasado el primer ministro Winston Churchill cuando se mostró como el máximo abanderado de intervenir en la guerra civil rusa. Obviamente, este miedo al bolchevismo podía ser una importante carta a jugar de cara a Occidente, pues obligaría a los partidos de derecha y conservadores, por ese entonces al frente de todos los gobiernos aliados, a tener que mojarse y pasar el mal trago ante la opinión pública de verse obligados a explicar su repentina alianza con los comunistas más radicales. No obstante, otro de los motivos de jugar esa carta antibolchevique era que sanearía la imagen del Tercer Reich en los países ocupados o neutrales, ya que los soviéticos siempre eran menos atractivos que los alemanes, por lo que al menos no interferirían en su aventura e incluso en muchas ocasiones la secundarían. Ese fue el caso de los miles de voluntarios que conformaron unidades extranjeras en el Tercer Reich, como por ejemplo la División Azul Española, los regimientos noruego o danés, la Legión Croata, la Legión Holandesa o las legiones belgas Valona y Flamenca, sin obviar el apoyo interno que encontraron en la URSS por parte de nacionalistas ucranianos, rusos, bielorrusos, bálticos, caucásicos y hasta musulmanes del Asia Central, los cuales incrementarían los efectivos del eje hasta prácticamente 1945. Llegados a este punto, aclaro que lo analizado en este programa es en exclusiva la dimensión ideológica de la Operación Barbarroja, ya que desde mi punto de vista este fue el factor que tuvo un menor peso a la hora de que Alemania invadiese la Unión Soviética, pues los motivos principales fueron estratégicos, como por ejemplo eliminar la última esperanza de Inglaterra de contar con un socio en el continente y también utilizar los vastos recursos económicos de la URSS para el futuro conflicto contra los Estados Unidos, que cada vez se veía más inminente.
A esto hay que añadir que los alemanes no pasaban por alto la presencia de cada vez un mayor número de ejércitos soviéticos al otro lado de sus fronteras orientales, algo que, si bien desde mi parecer no avala la tesis de Víctor Suvorov en su famoso libro El rompehielos acerca de que Stalin iba a atacar el Reich ese mismo año 1941, sí constituía un motivo de preocupación justificada para tomar la decisión de eliminar la amenaza del Ejército Rojo. Y antes de acabar, como no podía ser menos, recomendar el libro de Fernando Paz, quien por cierto se nos acaba de unir a la familia de HRM Ediciones y cuyo título es Radiografía de Barbarroja, un análisis multidimensional de la invasión de Rusia, el cual, si todo va bien, lo tendremos aquí en el canal el día martes 7 de mayo a las 8 de la noche, precisamente para hablar de esta obra. Y hasta aquí el programa de hoy sobre la dimensión ideológica de la Operación Barbarroja, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su enorme y generoso esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto, pues lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.